Mi nombre es John Alexander Chapal. Hoy les vamos a hablar sobre el cielo y el infierno, basado entre el mito, fe y razón, y entre los círculos del infierno de Dante. Entonces nos encontramos con nuestra compañera. Mucho gusto, mi nombre es Jamie Paula Laino Villarreal, licenciada en Educación Infantil. Me acompaña aquí para hablar sobre el cielo y el infierno. Entonces, para comenzar, según tus creencias o lo que has escuchado, para ti, ¿qué es el cielo y el infierno o en qué se basa? Bueno, digamos que principalmente, como lo en, bueno, como lo hemos escuchado, el cielo se basa como en el bien, prácticamente en las cosas buenas que una persona puede hacer, tanto los niños como los adultos. Digamos, como en educación infantil se puede como reflejar que a los niños se le culcan pues el bien y se les habla como a partir de, si tú haces las cosas bien, puedes ir al cielo, pero si tú haces las cosas mal, te puedes ir al infierno. Entonces, digamos que el sentido del infierno es como los pecados, el mal y las cosas buenas que no hacen las personas. Entonces ahí se ve como reflejado el cielo, es como una maravilla, es como una luz de paz, de armonía, y en el infierno es como la parte de la oscuridad, el miedo y, ¿cómo lo podría decir? Como los altibajos que tiene cada persona que no se han reflejado en la tierra. Con base a eso podríamos decir que, digamos, en el caso del infierno se podría dar como una parte de generar miedo, digamos, ya que mencionas la parte de los estudiantes de niños pequeños. Digamos, sería como una parte de generar miedo hacia los estudiantes de lo que mencionas. Si no se comporta bien, va a ser el infierno. Si no es educado, también puede ser el infierno. ¿Cierto? Como parte para que ellos se comporten bien, como para que hagan caso, se podría generar también esa parte del infierno. Sí, obvio, porque digamos, y no es tanto como en los niños pequeños, sino como en los grandes, porque pues a todo el mundo les han dicho, si tú haces las cosas correctamente, si las haces bien, puedes ir al cielo, puedes empezar con, pongámoslo así, como tus alas blancas, pero si tú haces las cosas malas, te vuelves eh, una persona que roba, una persona que mata y cosas así, puede ir al infierno. Obviamente es como generar ese miedo. Y en los niños, digamos, como que más lo inculca, aunque no son todas las veces, porque a los niños más chiquitos, pues obviamente todavía no se les habla como a fondo del cielo y del infierno, sino más como en el entorno del medio, que significaría la tierra. Pero sí en ocasiones se les inculca como que si tú te portas mal o si tú esto, pues que no vayas arriba, sino vayas abajo. Entonces, como que se toman esas pequeñas palabras, no tan significativas como el cielo y la tierra, sino solo arriba y abajo, como para que ellos entiendan. Digamos, en el sentido de entre el mito, fe y razón, se da por entendido que el mito pues, son relatos de producto de la imaginación, narraciones simbólicas, y aparte pues son, digamos, en el tema de la religión, digamos que pretenden explicar el origen de la vida, el origen de la creación, ¿cierto? O la semejanza de un Dios. Asimismo, pues vemos que la fe es, digamos, como es la fe que le pone la religión o cada persona misma con base a las, digamos, a la parte, como mencioné, lo de la religión y cosas de creencias sobrenaturales. Por tanto, la razón se da a entender que es, digamos, la forma de ideas de la realidad, algo que se puede comprobar científicamente, verdades naturales, digamos que es como la verdad absoluta, y con base a eso podríamos decir que la razón va ligada como a la verdad de la fe o del mito. Entonces, digamos, entre la parte del cielo y el infierno, ¿a qué va arraigada? ¿Entre el mito, fe y razón? ¿Son las tres o solo una? ¿O cómo sería la parte, esa cuestión, desde tu punto de vista ¿La parte de qué? Perdón. del cielo y el infierno, entre fe, razón y mito? Bueno, es que, digamos, yo una vez me senté a hablar con una persona que él decía que, bueno, que como uno
genera esa razón del cielo, del infierno, de Dios y el diablo. Entonces, digamos que uno como en realidad ve el Dios, o sea, él me decía, ¿no? Que él solo se enfocaba como en la naturaleza, en los seres vivos y en los animales, que él no creía nada de Dios ni nada del infierno, porque literalmente nunca ha experimentado eso, porque él solo ha visto que están como en ciertos retratos. O sea, él me decía, ¿cómo sabes que Dios es así? O sea, que Dios es así, de esa forma, y todos lo han visto. Entonces, lo que decías, científicamente hay personas que lo han investigado y así, entonces como que es dependiendo de cada persona, ya los cristianos, los católicos, pues los ateos, dependiendo de cada creencia de cada quien. Entonces, digamos que ahí sí sería como lo de la razón y el conocimiento, dependiendo de cada persona, porque no todos piensan iguales y cada quien tiene sus pensamientos diferentes. Yo creo en Dios, pero pues lo creo a mi manera. Digamos, yo no voy seguido a la iglesia, pero creo en Pero, Dios. pero digamos, esa creencia de Dios es con base a relatos que se han generado o que has tenido como experiencia para creer en ese Dios, porque lo podemos ver desde el punto del mito como un relato que cuentan las demás personas que Dios hizo esto, y prácticamente sería un mito, pero no tanto sería como verdadero. Sí, pues digamos en mi experiencia, digamos, sí es como más los mitos, más como lo que me han inculcado de que si tú vas, rezas, si tú eres bueno, puedes ir al cielo, eso porque en sí yo no he vivido como esas experiencias. Digamos, hubo una cuestión que sí, espíritus, obviamente, sí he sentido como la energía de espíritus, pero yo baso como que eso es como de mitos, digamos que si tú sientes una brisa o sientes que alguien te toca, es como más un mito de que un espíritu está a tu lado. Entonces, digamos, como ya es como mitos, como leyendas, como esto. Pues la razón no, he escuchado experiencias, pero no que hayan visto a Dios o que hayan visto al infierno o que hayan ido al cielo, esto no he escuchado experiencias así. Bueno, pues, pero digamos en el parte, bueno, así retóricamente hablando del cielo, no se han escuchado esos relatos, tanto como se han escuchado las cosas del infierno. ¿A qué voy? Digamos, han habido documentales, videos, incluso hasta la propia iglesia habla sobre ello de, bueno, tenemos que evidenciar que obviamente se da una posición de esas dos, ¿no? Que el cielo está arriba, el infierno está abajo. Y obviamente que cuando se habla de Dios es cuando ese Dios va a bajar. Y cuando se habla del infierno es cuando Satanás, el diablo, como se lo conoce normalmente, sube, ¿cierto? Digamos, sube a la tierra o Dios baja a la tierra. Entonces, damos por entendido que, digamos, como lo decía anteriormente, en documentales se vivencia cómo el diablo sube a la tierra. Hay documentales que muestran posesiones, eh, que se han visto, que en cámaras, que los fantasmas, que esas son cosas malignas, pero no ha habido un documental o videos que evidencien, digamos, la, ¿cómo decirlo así? Digamos como que Dios existe. Entonces, ¿por qué digamos como hay esa desventaja, digamos, entre el cielo y el cielo y el infierno? Entonces diríamos que, digamos, desde mi punto de vista, yo diría que más existe el infierno y todo lo que arraiga del infierno, que son los diablos, los demonios y todo eso. Pero ¿y el cielo dónde quedan? Porque pues no se ha visto que algún ángel o esto. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo lo verías? No, y mira que tú tocando, sí me hallo como del cielo. Imagínate tú que a veces las personas dicen, rezan mucho, ¿sí? Las personas rezan mucho y le piden a Dios bastante cosas, pero cuando se muere una persona, ¿tú qué has escuchado? Dios, ¿porque te lo llevaste? Dios, pero si él era bueno, que no sé qué. Entonces ahí como que no Y hay la como clásica, y la clásica respuesta de Dios ya lo llamó para que estuviera acompañándolo, ya Dios dijo que era el momento, ya Dios hace tal por alguna razón. Pero entonces, pero si has visto que hay como dos clases de personas.
Porque una clase de persona dice, Dios, porque te lo llevaste, Dios, pero si no era el momento, Dios, pero él no era malo, cosas así. Y hay otra clase de persona que dice, bueno, ya se fue con Dios, que no sé qué. Solo mencionan en ese instante a Dios, lo que tú estabas diciendo. Entonces, son como cosas, o sea, no sé tú qué piensas en ese sentido. Pues a lo que yo iba, digamos, en ese sentido es que eh, uno pide mucho a Dios que Dios esté esto. Lo que has visto la película y se va un poco a eso porque en la película Thor, la última que ha salido de él, al comienzo de la película hay una población a la cual atacan, asesinan y queda el papá y su hija vivos, pero quedan como en una parte donde no pueden comer, no tienen hogar, están pasando mal. La hija se muere creyendo en un Dios, teniendo la fe, y siempre como nosotros lo vemos, que rezan, que le piden a Dios, que nos ayuden y todo eso. La niña se cree creyendo que Dios la debe ayudar y ella se muere creyendo en él. Después el papá sigue divagando y se encuentra con el Dios que está comiendo, está en un festín y el Dios lo por debajea, lo maltrata, le dice que, digamos, en pocas palabras, le dice que qué lástima que la niña se haya muerto, pero bueno, se murió. Y el Señor le dice, pero ya nadie va a creer en ti porque todos los que creen en ti se murieron. Y la contestación del Dios es, van a haber más personas que me van a adorar, no solo ustedes. Y así, entonces a lo que hoy es, digamos, entonces lo que uno dice que el Dios, pidiéndole a Dios que Dios hazme este favor, Dios esto, básicamente es como si fuera algo malo, desde mi punto de vista, ¿no? Y que el mal persiste sobre el bien, por lo que se ha visto y pues todos los relatos. Obviamente en diferentes religiones se ve distinto entre el cielo y el infierno, pero siempre es como esa parte, ¿no? Entonces, de la comprensión del cielo y el infierno, ¿a qué obedece más? ¿Si a los mitos, cuestión de fe o el conocimiento? ¿Cómo lo verías tú después de todo esto? Yo diría que más se basa como más en los mitos, pero también tienen cuestión de fe, porque por las religiones. Entonces ahí ya sería como más cuestiones de fe. Sí, O sea, también, estaría por lo todos, entre las dos, entre los mitos y el tema de la fe. Los mitos, porque digamos, gente que no cree, por decirlo así, solo se enfatiza en lo que las demás personas hablan. Y la fe, pues en cada creencia, los cristianos, los católicos, digamos, ellos se basan más en las fe y en las creencias que cada religión les pone. y con base a eso, digamos, se considera la idea del cielo y infierno que tienen algún sentido, digamos, como más propio, más grande en esta época en la que vivimos. Toma como más fuerza el sentido del cielo y el infierno. Mm, sí, sí toma como más Si lo, sentido si lo ahorita. ponemos, si lo ponemos en el contexto de esta época, de las creencias que se lleva hoy en día a épocas antiguas, que digámoslo así, a las más religiosas. ¿Cómo se vería, digamos, como ese enfrentamiento hoy en día? Porque hoy en día hay muchas personas que dicen, creo en Dios, soy cristiano, Dios me ha ayudado, Dios me ha salvado, pero ¿cómo se vería, digamos, el cielo y el infierno entre esta cuestión y la cuestión anterior? Que antes eran supuestamente muy religiosos, incluso pues, Es que digamos lo que tú dices, es que anteriormente la religión estaba más presente, estaba pero hoy no. más, no, es que no, O es sea, que no, anteriormente era más simbólica en el sentido de que los cristianos, o sea, en los cristianos, cuando me refiero a los cristianos, se habla de la iglesia, que era la predominante en la historia, la que tomaba las decisiones, y hoy en día muy poco, pero hoy hay más dominante también se puede decir que la fe, pero no a ese tal modo de tener orden como anteriormente.
porque antes sí y ahora no, cuando podemos ver que sí, hoy en día sí, y hay incluso muchos más cristianos. Como dije anteriormente, hay muchas más personas que dicen es que Dios me ha salvado, Dios me ha ayudado, Dios esto, Dios lo otro. Entonces, toma, o sea, toma sentido la del cielo y el infierno hoy en día. Ay, será. Es que, o sea, yo digo, o sea, lo que yo pienso, ¿no? Digo que sí, pero no como antes. Es que antes sí eran como más religiosos las personas y creían más, o sea, es que creían más en el cielo y en el infierno. Ahorita se ven más que todos los cristianos, sí. Y ellos pues en sí solo creen en un solo Dios, pero ellos no creen tanto en el infierno, o sea, solo creen en el cielo. Y anteriormente sí las personas creían mucho en el tema del cielo y el infierno. Entonces yo digo que sí ha cambiado y sí es en forma de fe, porque aquí ya digamos, es que en los tiempos anteriores que yo haya escuchado, digamos, historias de los pasados, de familiares, ellos decían que ellos veían, digamos, que eh, al diablo a Dios o no sé qué, o veían como muchas cosas malas y buenas y todo eso, y ellos armaban como plan de ir a las iglesias o a los cementerios y cosas así. Y hoy en día pues ya como que los tiempos cambiaron, pues no se ve tan reflejado como antes de lo que yo he escuchado, ¿no? Y de lo de ahorita pues solo digamos como que se ve enfatizado, digamos, en las redes sociales, los cristianos que se están ahí como em, empezando que, ¿cómo lo digo? Hacerse sentir. En los tiempos pasados, pues era como más de iglesias, de tradiciones, rituales, y hoy como que ya no. Exacto. Pero entonces, digamos, ahí va digamos, como que se tiene más específico el infierno que el cielo. Digamos, eh, si lo ponemos, el infierno tiene muchas anécdotas, muchos cuentos, en el sentido de que el infierno es de tal manera y de tal manera. Pero nunca hemos visto como esos relatos de que el cielo es así y el cielo lleva esto y el cielo lleva lo otro. A lo que hoy es, digamos, como tomando ejemplo, el infierno de Dante. El infierno de Dante lo maneja de círculos y va subiendo bueno, no subiendo, sino lo maneja en niveles, digámoslo así, en 9 niveles, 9 círculos, y especifica muy bien, digamos, como los pecados que comete cada persona, y dependiendo del pecado que cometa, va al nivel Ah, de castigo, digámoslo así. Pero ¿por qué no se ve eso en el cielo, digamos, como conforme yo me comporto, conforme yo haga el bien, a qué círculo del cielo yo iría? Si lo ponemos, digamos, como en vez del círculo o el infierno de Dante, verlo como el cielo de Dante. ¿Cómo lo vería Dante en ese caso? Porque si lo vemos, pues obviamente la iglesia, todo el mundo dice, compórtate bien y irás al cielo. Pero ¿qué es comportarse bien? Sigamos, eh, digamos, Dante menciona que las personas que no son bautizadas no verán a Dios y irán al infierno, ¿cierto? Pero si yo no soy bautizado, pero creo en Dios, hago las cosas bien, ¿por qué tengo que ir al infierno y no al cielo? oye, sí, yo también me generé esa pregunta, porque pues a veces digamos, hay personas que tienen 16 años, 20 años y todavía no son bautizados, pero aún así creen en Dios. Y hacen cosas bien, o sea, se van por el camino del bien, pero se dice que van al infierno. Y no sé si te has puesto a pensar tú que cada vez que una persona muere y no es bautizado, lo bautizan en ese momento, que para que vaya al cielo, que Pero, para que vaya a estar, pero para que entonces, el espíritu de esa persona no quede pagando por el limbo, por decirlo así.
Exacto, y no, y digamos que también tiene sus incoherencias porque también bueno, he escuchado decir que si Dios te perdona, puedes ir al cielo. Pero No ¿cómo importa qué sabemos que no importa qué tan malo haya sido. Viéndolo desde el punto desde el infierno de antes, como mencionamos anteriormente, tiene unos niveles. Pongámoslo en el nivel, digamos, mm, en el más bajo, donde están los traidores, donde se encuentra pues Judas, Caseo, Bruto, algo así creo que es que se llama. Pongámoslo en ese nivel, los traidores. Digamos que ha cometido, digamos que esa persona ha cometido todos los niveles, pero cayó en el nivel 9, todo eso donde está el nivel más bajo, donde se encuentra Lucifer. Pero si Dios decide perdonarlo, irá al cielo, pero entonces no irá al cielo el que no está bautizado. Entonces ahí digamos que iría esa incoherencia de que sí, Dios te perdona y no has cometido demasiados pecados, porque tú sabes, pero la persona que estaba bien, entonces sería como una incoherencia, ¿no? sí, ya es re coherente, ¿sí o no? Y mira que pues hablando o sea, es que es como algo raro, ¿no? Porque digamos lo que tú dices, eh, el infierno tiene sus niveles, depende de cada pecado que cada persona esto. Pero digamos, el cielo no se le escucha como los niveles, pero digamos en la parte de Dios mencionan como los 7 dones del Espíritu Santo. Pero eso ya es como más que todo por parte de la iglesia, que digamos estaría lo de la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la ciencia, la piedad, la fortaleza y el temor de Dios. Pero ya como que eso se basa como más que todo en la parte de la iglesia. Y lo de los qué, los anillos del infierno ya se basan más que todo del infierno como tal. Pero ahí es donde vamos, digamos, si te pones a pensar, el infierno tiene sus castigos, dependiendo de lo que hayas cometido, como mencionamos, los que no se han bautizado, los lujuriosos, los glotones, los ávaros, los violentos, fraudulentos, todos esos tienen sus niveles y cada uno va al nivel que le corresponde, ¿cierto? Pero ¿y en el cielo cómo se ve reflejado eso? Según mis actos que yo haga bien. Digamos, por ejemplo, en el infierno, como lo conocemos, el que bueno, el que da la entrada, el que se encuentra ahí es Cerbero y que lo transportan en- no me acuerdo muy bien, en una balsa y bueno, hay muchos relatos de cómo se ve el infierno, pero ¿y en el cielo cómo es? Digamos, sabemos cómo es la entrada al infierno, pero ¿cómo es la entrada al cielo? ¿Quién lo recibe? ¿A qué parte del cielo voy? O en realidad, pues los que se portan bien. O porque el infierno tiene sus categorías dependiendo su pecado o su malicia, no sé. Porque digamos en algunos documentales dicen, ¿no? Que fueron al cielo y al infierno, pero entonces que en el cielo encuentran es como por decirlo, un paraíso brillante, hermoso, que las personas pues son envueltas en traje blanco con sus alas doradas, zapatillas de doradas, de oro, cosas así, o sea, y ahí es donde uno se da cuenta, ¿no? Que pues lo que tú acabas de decir, la diferencia entre el cielo y el infierno. El cielo lo muestran como solo un paraíso, el infierno lo muestran como por niveles. Ujú. No, Sí, está. y eso del infierno se ve muy reflejado en muchas cosas. También lo podemos ver reflejado no solo en el, digamos, como lo ve Dante, como lo ve la iglesia, sino también como lo ve, digamos, digamos, nosotros, la creación supuestamente de Dios. Eh,
Así mismo lo relata, digamos, si has escuchado la canción de Canserbero, él también relata cuando baja al infierno y se enfrenta al, al, al diablo, ¿no? En una batalla y todo eso. Y menciona muchas cosas, que incluso hasta las personas buenas van al infierno, incluso hasta el diablo le... En esa canción menciona al diablo que él habla, o sea, que el cantante habla de cosas que no existen, porque el cantante menciona ángeles, menciona a Dios, y el mismo diablo le dice, tú estás mencionando cosas que no conoces y que no existen. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué existe? No existe el cielo, no existe el infierno, son muchas cosas que lo ponen a uno muy, muy fuera de contexto. Exacto, y aquí que me menciones esto, con la persona que yo hablaba una vez, que me decía que el cielo y el infierno no existe, que solo existe la naturaleza, o sea, lo que observamos, literal, lo que observamos. Digamos, el reflejo del infierno y el reflejo del cielo es lo que imaginamos o lo que nos cuentan, porque en realidad nunca lo vemos. Y nunca lo vamos Entonces, a ver. exacto, y pues es lo que él me decía. Si tú te pones a pensar en el cielo, solo ves y miras arriba, solo ves nubes y ya, pero ¿qué hay más allá? O sea, nunca has visto qué hay más allá. ¿Y cómo sabemos si una persona muerta va al cielo o al infierno? ¿Cómo lo sabemos? Es porque en esa parte que bueno que lo tocas, porque si lo vemos desde el punto que menciona él, uno mira al cielo y ve las nubes, uno ve abajo, pues ve tierra, lo que haya. Pero allá va la forma científica. Desde lo científico, pues obviamente que el cielo, pues existe el universo, que estrellas, que la Eh, luna, que otros planetas científicamente, y que debajo de la Tierra, pues está el núcleo, hay tierra, hay cosas por descubrir, sí, está todo científicamente. Digamos que la religión entre el cielo y el infierno ya lo vemos más como algo cognitivo, algo desde la mente, desde la imaginación, porque si lo vemos para comprobar, diría desde mi punto de vista que el cielo y el infierno no existen, son y ahora, relatos. ya que, ya que estamos mencionando, hay personas que dicen que uno puede reencarnar en otra vida. Digamos, yo morí en unos años pasados y en esta estoy viviendo en el cuerpo que vivía antes. O la misma perspectiva, o no sé cómo es que se dice. Pero dice, si tú mueres ahorita, por decirlo así, si tú mueres ahorita, puedes reencarnar en otra vida o en otro lugar o en otra persona, pero nunca te vas a dar cuenta. Entonces son como mitos, porque nunca en sí Es lo hemos experimentado o no he escuchado alguna persona que haya dicho como que, bueno, yo ahorita estoy acá, pero hace siglos de los siglos yo fui otra persona. Digamos, a veces dicen, tú eres en tu pasado, fuiste una modelo, pongámoslo así, o fuiste una abogada y ahorita eres otra persona. Entonces, como que todo va en, en mitos. incluso también, pues, se ha escuchado decir que mientras uno duerme y sueña cosas que uno no ha vivido, que no ha experimentado, se dice que es la vida pasada o es incluso la vida verdadera y que lo que uno está viviendo es el sueño. Entonces, pues, muchas cosas que van hasta ese punto y es muy extenso. Si nos quedamos acá, pues vamos a extender mucho el tema, ¿no? Sí. Entonces, ya para finalizar, pues, a manera de conclusión, desde mi parte, con esta pequeña conversación, desde mi punto de vista, el cielo y el infierno no existiría. Vean cómo lo vean, no porque como lo dijimos anteriormente, es una manera más cognitiva, más de imaginación, más de mitos y sí, más de la fe, porque desde la razón, desde la manera científica, no se puede comprobar. No ha habido algo que lo compruebe, desde mi punto de vista. No sé a tu manera de concluir.
No, pues digamos que lo tomo también como tú lo dices, o sea, el cielo y la tierra es como más, y lo vuelvo y lo repito, es más como el ámbito de mitos, de fe, porque de conocimientos, de eso no, prácticamente no lo hemos visto, digamos hasta el punto de que podamos experimentarlo, pero es complicado experimentar ese eje de conocer el cielo y el infierno, sino hasta el día de la muerte. Y si llega el día de la muerte, ¿cómo lo vamos a expresar? O sea, ¿cómo se expresa? Entonces, digamos que sí, lo mismo digo, o sea, el cielo y el infierno es como más que todo los pensamientos que cada persona tiene, que son diferentes. Entonces, cada quien pues puede creer a su manera, puede tener fe en su manera, puede creer como quiera. Entonces, digamos que aquí no es como el ámbito de juzgar si tú crees o yo creo, si no creo, no sé qué, no, es que cada quien tiene su manera de pensar y de expresarse. Entonces, pues sí, digo lo mismo, el cielo y la tierra, pues como más fantasía, más imaginación, más cosas de indagar bien, bien profundo. Sí. Bueno, ya finalizando, ya damos por concluido el tema. Muchas gracias por acompañarnos en, digamos, como en este pequeño debate entre el cielo y el infierno. Y nada, gracias. Con gusto. Hasta luego. Gracias a usted. Ah.